buenas tardes a todos, amados hermanos. Queremos comenzar el estudio bíblico de hoy y dejar lugar a preguntas. Las preguntas las haremos fuera de la transmisión y fuera de la grabación. Estamos en el libro de Génesis, en el capítulo 6, y estamos viendo los días de Noé. Queremos seguir platicando de lo mismo hoy y el día domingo. Así que oramos al Señor y entramos en el detalle. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la misericordia, Señor, que tienes para con nuestra vida y la bendición que recibimos cada vez que nos reunimos para poder alabar y bendecir tu nombre y para poder escudriñar tu palabra, para poder leerla. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, muchas gracias. Tomamos la porción correspondiente para nosotros en este día. Amén. Génesis capítulo 6. Hemos dividido en 3 escenarios la exposición que tenemos ya, creo que por 2 semanas. El primer escenario del versículo 1 al versículo 8. El segundo escenario del versículo 9 al 22. Y el tercer escenario sería el capítulo 7, del versículo 1 hasta el versículo 4. Sin embargo, del 5, 6 en adelante, todo el capítulo 7, todo el capítulo 8, todo el capítulo 9, continúa esa historia, continúa esa narración. Y hay muchas cosas muy interesantes, muy bonitas, muy preciosas. Hay todavía asuntos donde nos hacemos preguntas y no tenemos respuestas, por decirlo así, satisfactorias al 100%, sino que son respuestas a algún porcentaje, nada más. En algunos porcentajes mínimos, en algunos porcentajes un poquito más, pero creemos que lo más importante es sacar la enseñanza para el día de hoy en esta historia tan elocuente, tan maravillosa. Muchas personas hasta el día de hoy sobre la faz de la tierra no creen esta historia, la historia de Noé. Ponen sus argumentos y no lo creen. Otras personas se han aventurado en investigar, científicos que no son creyentes, que no son cristianos, aunque tal vez crean en Dios, que es cosa diferente. Y hay otros científicos que no creen en la existencia de Dios. Y el asunto es que hasta el día de hoy es un enigma, es un misterio, es un dilema. Andan buscando el arca, no la encuentran, y hay incluso otras historias de otras civilizaciones similares a las del arca de Noé. Y quieren de alguna manera asociarlo. Lo que sí es cierto es que podemos sacar de acá, sobre todo en el escenario que nos compete hoy, del versículo 9 al 22, podemos sacar una enseñanza que nos exhorta, nos anima y nos pone el ejemplo de perseverar. Esa sería la enseñanza que vamos a sacar de acá. Perseverar. ¿Perseverar en qué? Perseverar en Cristo, perseverar en el camino de la fe, perseverar en cumplir sus mandamientos, perseverar en buscarle, perseverar en amarle, perseverar en congregarse, en estudiar, en aprender, en servir, perseverar, y en ese perseverar de comunión, de consagración, de santidad y de piedad,
indudablemente el Señor se va a manifestar cada día más a nuestra vida. Ese es entonces la enseñanza que queremos proyectar. Muy bien, en el primer escenario tratamos de plantearlo como un escenario donde Dios decreta desde el cielo las cosas, y un escenario, capítulo 6 desde el 1 al 8, y un escenario donde vemos que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero queremos proyectar este escenario de alguna manera de forma paralela o como una figura de la predestinación, de la elección y del preordenamiento, donde el Señor de antemano, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y cuando nos escoge para ser sin mancha, irreprensibles delante de Él en amor, nos otorga un plan por medio de su gracia. Definitivamente es así. Entonces, queremos plantear y queremos ver a Noé, una persona que tuvo conocimiento de Dios. Vamos a repetirlo de forma oral por todos los patriarcas de antes del diluvio hasta llegar a Adán. Sobre todo desde la figura de Enós, quien fue el primer hombre en quien los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Entonces, Noé, por decirlo así, ya era una persona tratando de asociarlo a nosotros, tratando de asociarlo al nuevo pacto, tratando de asociarlo a la iglesia de Cristo, pues ya era una persona convertida, porque él aceptó la gracia de Dios en Cristo Jesús. Amén. No halló gracia por las obras que él hacía, porque si no, la gracia no es gracia, sino es por obras. Amén. Hay que referirnos al capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, incluso capítulo 7 de Romanos para entender lo que es la justificación por gracia por medio de la fe, no por obras, para que cuente por justicia. Amén. Entonces, así en ese panorama, dejamos a Noé en el versículo 8, una persona ya convertida, un creyente, porque esa es la idea que queremos trasladar en todos estos estudios, y vamos a seguir con Abraham, creo que la próxima semana. Ya era un creyente, ya tenía una convicción de algo, ya tenía una certeza de algo que le fue trasladada por sus padres, insisto y repito con la misma frase, pero que él aceptó. La aceptó y entonces la manifestó en su vida. Otro punto interesante es que de todo ese linaje de los patriarcas, comenzando con Adán y hasta Noé, yo pienso que habían personas que existieron paralelamente a Noé, de ese linaje, del linaje de Adán hasta Noé, pero que se ahogaron en el diluvio. Ahora, si usted me permite hacer la comparación, le quiero hacer una pregunta, plantearle algo. ¿Será que estos del linaje de Adán hasta Noé, que murieron en el diluvio, esa fue su muerte corpórea? ¿Pero será que fueron condenados? Voy a lanzar la pregunta y dejarla en el aire. Porque muchos seres humanos, ahora si venimos a los tiempos finales, muchos creyentes van a lavar sus ropas en la sangre del Cordero durante el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Y van a ser muertos, asesinados, decapitados de una forma muy cruel. Entonces, cualquiera que ve esa escena,
que están muriendo de forma dramática, catastrófica, pudiera pensar que son condenados. Y son de los que entran y de los que mira Juan y dice: ¿quiénes son esos que vienen con vestiduras blancas? Ya se recordó de la escena. Son los que vienen de lavar sus ropas en la sangre del Cordero en la gran tribulación. Comparemos entonces. ¿Será que del linaje de Dios hubieron algunos que también se fueron en el diluvio, pero que no necesariamente fueron condenados? Bueno, eso solo es un punto a considerar. De todas maneras, nuestro ejemplo en esta historia es Noé. Amén. Nuestro ejemplo es Noé. No estamos considerando a los demás, que si solo a ellos les interesa, ¿verdad? Porque en ellos mismos se va a manifestar si murieron en el diluvio, pero al final no fueron condenados, pues eso solo les interesa a ellos. Nosotros lo estamos considerando y pensando en voz alta y haciendo una comparación con los mártires de los últimos días. Pero quiero insistir, nuestro ejemplo es Noé. Entonces, si empezamos a leer en el versículo 9, ahora nosotros ya tenemos otro escenario aquí, a partir del versículo 9. Lo primero que se relata es un resumen de la vida de Noé. Capítulo 6, versículo 9, dice de la siguiente manera: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y ese es el ejemplo que nosotros vamos a tomar. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, lo que está haciendo es un resumen de la vida de Noé en 4 o 5 líneas. Eso es lo que está haciendo. Pero las frases que utiliza, las palabras que tradujeron los editores de la Biblia, en algunas otras versiones, en lugar de decir estas son las generaciones de Noé, dice esta es la historia de Noé. Por ejemplo, la Reina Valera de 1990. Esta es la historia de Noé. La versión Nueva Traducción Viviente dice: este es el relato de Noé. Otra traducción dice: esta es la descendencia de Noé. Pero la gran mayoría incluye: estas son las generaciones de Noé. ¿Por qué? Porque la palabra permite que se pueda traducir así. La palabra que se utiliza como generaciones permite que se pueda utilizar en 2 o 3 formas diferentes. Pero evidentemente nos está dando a conocer el inicio o el principio o los orígenes o la forma en que se llevó a cabo la vida de Noé, y dar las características: varón justo, perfecto en sus generaciones, pero sobre todo con Dios caminó Noé. Luego dice que tenía 3 hijos, y luego habla acerca de los habitantes de la tierra, que se había corrompido y que la tierra estaba llena de violencia. Y que Dios había visto la tierra y que estaba corrompida. Entonces, no solamente había maldad, sino que llegó a corrupción. En nosotros hay maldad, ¿verdad que sí? Pero nosotros no somos hijos del malo. Pero hay maldad por contaminación. Pero nosotros no somos hijos del malo. Repito, insisto. Y de esa maldad el Señor nos va a limpiar. Y nos está limpiando. Pero llega un momento a hacer corrupción, y
y ese punto solo está en la soberanía de Dios. Cuando ya no hay, digamos, más nada que hacer con tal categoría de creación. Avancemos. Lo que me interesa quizá hoy, porque de esto ya se ha tratado varias veces y ninguno de nosotros lo ignoramos, pero lo que quiero tratar hoy, versículo 13, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí yo los destruiré con la tierra. Entonces, primero veamos allá atrás, quizá el tema pasado, a un Noé ya convertido que había alcanzado la gracia de Dios y que este Noé convertido demostraba que se había adherido a la gracia de Dios y por lo tanto su caminar era diferente. Luego vemos aquí a partir del versículo 9 que se confirma que continúa con ese caminar, lo cual es la enseñanza y el ejemplo para nosotros, perseverar a pesar de cualquier circunstancia. Pero llega un momento importante y para mí es el versículo 13. Le dijo Dios a Noé. ¿Cómo se lo dijo? ¿Sería una teofanía como las que tenía Abraham? No lo dice literalmente. Dice que los que estructuran el correcto estudio de la palabra de Dios según sus propias palabras de ellos, dicen que no hay que ver más allá de lo que está escrito. Bueno, está bien, entiendo el parámetro que ellos ponen. ¿Cómo le hablaría Dios a Noé? Cuando veamos a Abraham vamos a ver varias formas diferentes. Unas demasiado elocuentes, demasiado explícitas, y otras con la frase más simple en cuanto a frase, pero grandiosa en cuanto al hecho. Le dijo pues Dios a Noé. A lo que voy es de que el Noé del versículo 8, el Noé del versículo 9, que ya era un creyente, que ya era un convertido, que caminaba con Dios, y quiero hacer énfasis en eso porque eso es lo más importante para mí, el ejemplo de la perseverancia. Llegó un momento en que de alguna forma el versículo 13, Dios le habla de una forma más directa, y el punto sobre el cual se basa la plática es de declararle a Noé que va a haber un juicio. Quiero que lo note, por favor. Nosotros debemos ser creyentes como Noé en el versículo 8. Nosotros debemos ser creyentes como Noé en el versículo 9. Porque habemos algunos que ni siquiera llegamos a esa categoría de creyentes. No estamos dentro de la categoría donde dice que caminábamos con Dios. Entonces esos son los del resto del linaje que no caminaba con Dios. Espero darme a entender. Linaje de Dios, pero que no caminaba con Dios. ¿Se morirían en el diluvio? ¿Serían salvos a pesar de morir igual que el resto de la creación? Solo les interesa a ellos, porque ellos son los que van a dar cuenta y los que van a disfrutar de su vida. Pero nosotros, insisto, y aunque lo repita 50,000 veces, para que quede claro, debemos estar en la categoría del versículo 8, de haber hallado gracia, en el versículo 9, de caminar con Dios, porque en el versículo 13, si seguimos esa secuencia, entonces Dios nos va a revelar cosas. No solo que las sepamos. Gracias a Dios, para nosotros la Biblia ya está completa. Y ya está toda la revelación.
El último libro de la Biblia se llama Revelación. Nosotros ya sabemos que habrá un corte de caja, que Dios hará cuentas con los seres humanos. El libro de Revelación ya lo conocemos, pero la forma en que Dios, después de observar, escoge solo a Noé. ¿Por qué lo escoge? Porque los demás no querían tener diálogo con él. Los del mundo, pues, ni siquiera se preocupan en tener diálogo con Dios. Pero los del linaje de Dios, que les ganó el mundo, tampoco quieren tener coloquio con Dios. Entonces, el único que tiene una relación con Dios es Noé, y entonces por eso viene ahora y le revela a Noé: Noé, esto se va a acabar. Y le dice cómo se va a acabar. Entonces aquí vemos los dos linajes. El linaje corrupto, que se expandió más que el linaje que venía del huerto. Si quiere asustarse, asústese. El linaje corrupto, contaminado, se expandió más y entró más y pudo más que el linaje del huerto, que tenía que expandirse sobre la tierra. Esa es la realidad y no la podemos cambiar. Entonces, versículo 14: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Primero, la palabra arca es la palabra hebrea número 8392. Tratando de pronunciarse sería Taibao. No se la puedo escribir, pero es la palabra hebrea 8392, y esa palabra se usa solo 2 veces en el Antiguo Testamento. Una aquí y otra cuando se designa el artefacto que se le hizo a Moisés cuando era baby, la canastilla. Solo ahí aparecen esas 2 palabras. Y yo quiero asociarla con otra palabra que también en castellano nos la pusieron como arca, el arca del pacto o el arca del testimonio. Pero ya vamos a llegar al arca del testimonio, pero es otra palabra hebrea. Aquí, esta que se está utilizando, 8392, Taibao, es la misma que se usa para que el niño Moisés escape. Y básicamente es una palabra tan antigua que la única forma de poderla asimilar es embarcación para flotar. Eso es todo. Embarcación para flotar. La madera de gofer se cree que era un árbol conífero en forma de columna alta de la familia de los que hoy sería el ciprés. Lo interesante de este árbol es que su hábitat natural era en los terrenos de lo que hoy es Galilea y Judá, que para mí no es casualidad. Y la brea era una brea mineral, o más bien un asfalto que brotaba desde la tierra naturalmente.
que surgía desde la tierra y subía desde los depósitos de petróleo que habían en todo Mesopotamia. Y ese material era impermeable, evidentemente, lógicamente, obviamente. Lo que me llama la atención son muchos detalles, pero en su mente lo que yo quiero dejar es la perseverancia de Noé. Ese es el mensaje, esa es la lección. Ahora solo vamos a adornar con otros detallitos y vamos a evitar otros que ya sabemos de hace mucho tiempo. Por ejemplo, que el arca es Cristo, ¿correcto? Y cuando empezamos a detallar el arca, evidentemente es mi Señor Jesucristo. Lo mismo que el tabernáculo, evidentemente es mi Señor Jesucristo. Entonces lo vamos a dejar a un lado eso por esta vez. Pero qué casualidad que esa madera crecía ahí, hermano, en esas regiones. Y que todo Mesopotamia estaba lleno de brea mineral que surgía así de forma natural. Lo interesante de esto pues es ¿qué trabajo le llevaría a Noé elaborar el arca? En todo sentido. Desde buscar un terreno propicio con las dimensiones propicias para que ahí elaborara el arca. ¿A dónde iba él a conseguir la madera? ¿Cómo la conseguía? Compraría los terrenos primero y ya después como propietario tenía el derecho de talar árboles. ¿Cuántos árboles taló? ¿Cómo consiguió la brea? ¿En qué recipientes los almacenaba? ¿De qué forma los distribuía? Y le voy a decir este detalle antes de que se me olvide. Indudablemente esa arca fue hecha naturalmente y los científicos lo que tienen en su cabeza dicen, no tanto los científicos, sino cualquier persona que haya tenido un interés en buscar el arca o solamente en pensar en el arca sin buscarla, dice, pero no, era una cosa rudimentaria, no había una tecnología avanzada. Eso es cierto, pero todas las cosas que hace el ser humano, Dios le dice solo hazla de tal y tal forma, pero la razón por la cual funcionan no es porque el hombre la haya hecho de la mejor tecnología, sino porque Dios es el que permite que en este caso el arca funcionara al 100% de forma sobrenatural. Noé solo tenía que hacer la parte de él bien hecha, la parte de él bien hecha, y esa es la lección para nosotros. Pero Dios hacía que el arca funcionara. Entonces, cuando le dijo, le pones brea, la calafateas por dentro y por fuera para que sea impermeable, ¿de qué dimensiones cree usted que era la puerta del arca? Imagínese de las dimensiones que más le guste a usted. Pero, y la ventana no era de vidrio. ¿Cómo era la ventana? Yo creo que eso nos vamos a quedar platicando después de la transmisión y de la grabación, porque estoy verde en todo esto que le quiero trasladar hoy y no quiero dejarlo para otro día. Pero el detalle me parece importante. Espero que no le sea ridículo. Pero si Noé vino y calafateó por dentro, a saber cómo la embarró aquí, la untó con brea, saber cómo le hizo por dentro y por fuera, correcto. ¿Y quién cerró el arca? Dios. Ok. Lo más que podía hacer Noé era echarle brea por dentro, ya con la puerta cerrada, imagínense. ¿Y quién le echó brea por fuera? Aunque el detalle sea ridículo, pero yo me pongo a pensar en todo eso y muchas otras cosas más. Entonces, solo se requiere que usted y yo hagamos lo mejor
de nuestro esfuerzo humano, que no va a ser perfecto, sobre todo para eventos sobrenaturales, y de ahí Dios utiliza eso y lo hace perfecto en sus manos y funciona al 100%. Y es capaz de flotar y es capaz de resistir los embates del agua y cumple su función. Y también le dijo que metiera comida. ¿Usted sabe cuánto tiempo se estuvo en el arca Noé? 1 año y centavos. El diluvio fue de 40 días y 40 noches. Por eso hay tanto detalle tan precioso, pero que todo apunta a la perseverancia, la consagración, la santificación, la comunión, la piedad. Nunca desestimarla, nunca abandonarla, porque al final cosas sobrenaturales sobre nuestra perseverancia natural, Dios permitirá que se manifiesten. Espero estarme explicando esta tarde. Entonces, ahí está el detalle con el arca, ahí está el detalle con la madera. Y la madera evidentemente es nuestro Señor Jesucristo. La madera evidentemente es la naturaleza humana. Desde el árbol de la vida, desde el madero donde mi Señor fue colgado, crucificado, pasando por tantos ejemplos en la Biblia donde hay un árbol que participa en los hechos, como el árbol que tiraron en las aguas de Mara para que se volvieran potables o dulces para poderlas beber. Entonces, innegablemente, la madera es figura de naturaleza humana y también de mi Señor Jesús. Pero, versículo 14 al 21, están todas las instrucciones de Dios. No las vamos a leer. Ahí están todas las instrucciones. Hazle así, hazle así, hazle así. Entonces, hermano amado, todo creyente en Cristo Jesús debe estar en la categoría del versículo 8, donde halló gracia. Debe estar en la categoría del versículo 9, donde camina con Dios, para que entre en la categoría del versículo 13, donde Dios le revela. Y para que entre en la categoría del versículo 14 al 21, que nosotros podamos ser de las personas, como dice el versículo 22, por favor, si es tan amable. Versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme todo lo que Dios le mandó. Ese es el éxito. ¿Me di a entender? Todo creyente que alcanzó la gracia del Señor, versículo 8, debe caminar con el Señor, versículo 9, para que el Señor le revele, versículo 13, y le dé detalles de cómo debe ser su consagración, de cómo debe guardar esta salvación tan grande, versículos del 14 al 21, para que al final, cuando ya tiene construida el arca, cuando ya perfeccionó la santidad en el temor de Dios, 1 Corintios 7:1, para mí eso es el versículo 22 del capítulo 6 de Génesis, es eso, 1 Corintios 7:1, cuando se haya perfeccionado la santidad en el temor de Dios, entonces comienza capítulo 7. Pero eso lo vamos a ver otro día. Hoy el enfoque es: perseveremos, consagrémonos, santifiquémonos, busquemos de Dios, porque solo así van a haber instrucciones de parte de Dios. Y Él nos da instrucciones y nosotros las ejecutamos. Y las instrucciones son primeramente generales, ¿verdad? Y ya cuando está en el mismo desarrollo de la voluntad de Dios, las instrucciones son específicas cada día.
Haga de cuenta usted que Noé nunca en su vida había trabajado la madera. Haga de cuenta usted. Pero él, como fue obediente, consiguió el terreno, lo compró. No sé si conseguiría trabajadores, es que fue una tarea monumental, hermano. Yo sé que son 120 años en teoría lo que tardó haciendo el arca para que lo hicieran solo 8 personas, y es posible. No quiero entrar en tanta polémica. Pero cuando Noé tenía el árbol ahí tirado sobre el suelo, ¿será que en algunas veces decía Noé, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hago si aquí nunca en mi vida he trabajado yo la madera? Ahí le venían las instrucciones específicas y la unción específica. Me explico, mis amados hermanos. Eso está entre líneas. Eso no lo dice literalmente, pero es lo que produce la comunión. El mismo Dios de Noé, el mismo Dios de Abraham, la misma fe de ellos es la que nosotros tenemos. Y a nosotros el Señor ya nos dijo que va a haber un juicio, ¿correcto? Deberíamos entonces estar recibiendo instrucciones, ya que sabemos las instrucciones generales, deberíamos estar recibiendo las instrucciones específicas, particulares de cada familia, particulares de cada matrimonio, particulares de cada persona, para poder seguir guardando esta salvación que es tan grande. Démosle un aplauso al Señor, amados hermanos. Ahora, para mí, todos los versículos del 14 al 21, que son las instrucciones de Dios para Noé, que son los mandamientos de Dios para Noé, es exactamente Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Noé pudo haber empezado a construir el arca, y cuando la hubiera llevado a un 80% del arca, le hubiera ganado el mundo, hubiera perdido la fe, hubiera dejado de perseverar, hubiera dejado de buscar de Dios, y lo más tremendo, hubiera dejado de creer. Y ahí se hubiera quedado el arca. Hay un edificio que siempre me recuerdo, tal vez porque desde niño, yo tenía 6, 7 años, empezaron a construir un hotel grande allá en mi tierra, en un lugar muy específico donde había un cruce de carreteras. Entonces yo, que era de niño, iba yo en el carro de mi padre, yo siempre miraba esa construcción, que fue un acontecimiento que sonó mucho, porque habían empezado a construir ese edificio y se miraba muy bonito. Y llegó y solo hicieron toda la estructura de concreto y se podían notar los niveles de ese edificio, hermano, muy bonito. Y hasta el día de hoy yo llego y ahí está abandonado. Nunca lo terminaron. ¿Por qué razón? No sé, solo se me vino a la memoria ahorita que si Noé deja de creer en Dios, ahí se queda el arca, ahí se queda el montón de madera, ahí se quedan las herramientas. Y hubiera dicho, todo lo de Dios es un mito. ¿Ve la enseñanza de Noé? La nota. Nosotros no sabemos qué va a pasar el otro año, dentro de 5 años. Mire, cada año dice que hay sensacionalismo acerca de un meteorito va a ser en 40 pedazos a la ciudad de Nueva York. Un tsunami va a destruir San Francisco, y que eso nunca falta, y sobran todas esas noticias, y pasan los años y nunca ocurre. Pero son acontecimientos que al final de los días, en tiempo de la gran tribulación, mucho más que eso va a pasar. Pero aparte de las fanfarronerías y los sensacionalismos, aparte de eso, cosas van a pasar sobre la tierra. Y si no tenemos las instrucciones de Dios precisas, por eso siempre se va a hablar de los días de Noé.
porque así será la venida del Hijo del Hombre. Y hay muchos ángulos que tomar acerca de esta historia. Yo estoy tomando el ángulo hoy de la perseverancia en este segundo escenario del versículo 9 al 22. Entonces, las instrucciones de Dios para Noé son para mí el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 15, donde mi Señor Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el mismo capítulo 14 del Evangelio de Juan, pero en el versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Está diciendo lo mismo, alterando el orden de las frases. Si me aman, van a guardar mis mandamientos. Y todos decimos: sí, 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 Señor, sí, definitivamente que sí. Entonces, ¿están de acuerdo en que me aman? Sí, 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 sí. Aquí están mis mandamientos. Y nos deja y se va. Y deja trabajar a Noé y nos deja trabajar a nosotros sobre nuestra consagración. Después regresa y dice: ¿quién tiene mis mandamientos? Entonces todos levantamos las manos, ¿verdad? ¿Quiénes lo guardan? Y ahí empezamos a bajar la mano con cuento y cuento. Y entonces él dice: solo los que lo guardaron son los que demostraron que me amaron. ¿Me di a entender? Juan 14, versículo 15 y versículo 21. Es el paralelo de todas las instrucciones que le dieron a Noé, que al final dice que Noé lo hizo, lo llevó a cabo, lo ejecutó, lo construyó, así conforme a todo lo que Dios le mandó. Lo mismo hizo Abraham, lo mismo hizo Moisés, lo mismo hizo mi Señor Jesús cuando en Juan 17 le dijo: Señor, la obra que me diste la he acabado. Glorifícame con la gloria que tenía antes. Te he glorificado, Padre, ahora tú glorifica a tu Hijo. Un aplauso al Señor, amados hermanos. Por último, solo porque viene por curiosidad, que la palabra en castellano que usaron aquí con Noé fue arca, y que también para el arca del pacto utilizaron la misma palabra arca, siendo que la palabra hebrea es diferente. Porque a lo que me estoy refiriendo es el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo de reunión. Éxodo capítulo 25, versículo 10. Ahí le está dando las instrucciones mi Señor a Moisés y le dice: harán también un arca de madera de acacia. Ese es versículo 10. Y el versículo 11 dice: la cubrirás de oro por dentro y por fuera. Si usamos la RBR sería muy bueno. La Biblia versión RBR en la pantalla, por favor. Lo que me llama la atención de estas arcas es que las dos eran de madera. Solo que la de Noé estaba cubierta, recubierta, calafateada, untada con brea. Pero el arca del testimonio de oro puro. Amén. Bueno, ya dijimos, utilizaron en castellano la misma palabra arca, pero en hebreo es diferente. Ya dijimos cuál es la palabra de allá de Génesis. Y ahora la palabra aquí en Éxodo 25:10, arca, es la palabra hebrea 727, Aarón. Casi, muy parecido, casi como el nombre del sacerdote Aarón. Pero hay una pequeña diferencia que solo los que sabemos hebreo la podemos distinguir. Aleluya. Resulté jabón de olor, fíjese usted. Pero el sentido de esta palabra arca, de aquí de capítulo 25, versículo 10 de Éxodo,
El sentido de esta palabra es recolección. Y en realidad lo que significa es caja. Caja. En inglés la tradujeron chest, que es cofre. Por eso muy pocas versiones la traducen cofre. ¿Y qué se guarda en un cofre? Por lo regular se preservan en este tiempo, pues, y el tiempo de los tesoros u objetos de oro u objetos valiosos, ¿correcto? Entonces, en realidad la traducción es caja, la traducción es cofre. Y hay muy pocas versiones donde dice cofre en lugar de arca. Esos detallitos son buenos saberlos, pero lo que más me interesa es, las dos son figura de mi Señor Jesús. ¿Está usted de acuerdo? Salgamos primero del arca de Noé. Cuando le dicen a Noé, y lo vamos a ver el domingo, métete en el arca. A Noé lo llevan así, mire. A Noé lo llevan de gloria en gloria. A Noé lo llevan de escalón en escalón. Versículo 8, versículo 9, versículo 13, versículo 14. Y en el 7:1 le dicen, métete al arca. Eso es estar metido en Cristo Jesús. Estar en Cristo. Nosotros estamos en Cristo hoy, pero por la fe, pero estaremos en Cristo literalmente después, porque vamos a estar también en el Padre y también en el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Bueno, por lo menos le agradezco que lo escuche, y después usted pensará lo que yo digo o no. Cuando le dicen a Noé que se meta en el arca, para mí es Juan capítulo 15, versículo 4. Ese sí lo vamos a leer. Juan 15, versículo 4 al 6. Dice, permaneced en mí. Eso es estar en Cristo. Que podríamos de acá utilizar esa frase para explicarlo de mejor manera después. Permaneced en mí, eso es permanecer en Cristo. Hoy lo hacemos por la fe y nuestra perseverancia es así, pero un día va a ser literal. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, siguiente versículo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Y así permaneció Noé. Por eso Noé escapó del juicio, porque estaba en el arca. Así nosotros vamos a permanecer exentos de todo asunto que pase en este sistema, porque vamos a estar en Cristo. Vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y versículo 6 dice, el que en mí no permanece se ahoga en el diluvio. Si usted me da permiso, asocie lo que le estoy diciendo. El que no está en el arca se ahoga en el diluvio. Eso significa, el que en mí no permanece será echado fuera. Juan capítulo 17, versículo 20. Mi Señor Jesús está orando al Padre y dice, mas no ruego solamente por estos,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Siguiente. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Siguiente. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Amén. Por eso el arca es mi Señor Jesucristo, y estar en el arca obviamente nos salva del diluvio. ¿Estamos claros con eso? Regresemos entonces ahora al arca del testimonio, comparándola con el arca de Noé. Quedan 5 minutos. Las dos eran de madera. Las dos estaban forradas de un material. El arca de Noé estaba forrada con brea, y eso es para no permitir que entrara nada y que de adentro todo se mantuviera hermético, que no hubiera traspaso de ninguna categoría, ni de adentro para afuera, ni de afuera para adentro. La humanidad de mi Señor Jesús no tuvo absolutamente nada de las tinieblas por dentro. Él no traía nada de maldad. Él era santo por dentro. Y nada de afuera lo contaminó. Así que él, en esa forma de madera, tanto por dentro tenía brea como por fuera tenía brea, para que no hubiera intercambio. Ni traía maldad, ni fue contaminado de maldad. Y el arca del testimonio, también de madera, la humanidad de mi Señor Jesús, por dentro tenía oro. Es la divinidad de mi Señor. Por dentro tenía oro. Y por fuera también tiene oro. El cuerpo glorificado eterno de mi Señor Jesús todavía presenta las evidencias de la muerte en la cruz. Todavía presenta las señales de los clavos, de la lanza en el costado y de las espinas en la cabeza, la madera. Pero por dentro tiene divinidad, porque es Dios por sobre todas las cosas, y por fuera también se trasluce su gloria, porque Él es Dios por sobre todas las cosas. Esa es la asociación que yo hago del arca del testimonio, que guarda la presencia misma de Dios, y el arca de Noé, donde lo metieron si lo metieron adentro, así, aunque se oiga mal, aunque parece que ahora ya aceptaron que se pueda decir así, los de la Real Academia Española. Si metieron a Noé adentro del arca, en su presencia es que estamos resguardados, y en su presencia es que nos protege de todo lo que afuera va a ser excluido de delante de la presencia de Dios. ¿Me di a entender? Último detalle. Pero cuando yo veo esas dos arcas es para seguir platicando de ellas. Y cuando vemos la vid y los pámpanos es para seguir platicando de ellas. Pero lo dejamos solo como inquietud esta tarde. Por último, en Génesis 6:18 le dicen a Noé, dentro de todas las instrucciones que están del 14 al 21, el 18 le dice:
estableceré mi pacto contigo y te salvarás por medio de este pacto. En otras palabras, es lo que le está diciendo. En Génesis capítulo 9, ya cuando se termina el diluvio y salen del arca, se ratifica el pacto. Génesis capítulo 9, del versículo 9 al 15. En Génesis 17, versículo 4, versículo 7 y versículo 21, Dios hace un pacto con Abraham y con toda su descendencia. También un pacto con Moisés, también un pacto con los israelitas, hasta que llega a nosotros en el nuevo pacto. Eso es fácil comprenderlo, ¿verdad que sí? El nuevo pacto para nosotros está descrito en Lucas capítulo 22, desde el versículo 11 hasta el 20. Pero el detalle, y eso ya lo sabemos, solo estoy dando las citas bíblicas para que usted las guarde y las tenga en sus notas. Eso ya lo sabemos. Pero mientras yo pensaba aquí en Génesis 6, 18, cuando le dice estableceré mi pacto contigo, yo pensaba cómo poder asociarlo con el nuevo pacto. Definitivamente es el mismo pacto con todos los seres humanos, porque la voluntad de Dios es salvación y Dios les está diciendo a los seres humanos, los voy a salvar. Ese es el pacto. ¿Quieren? ¿Hacemos ese trato? Sí, Señor, muy bien. Reciban al Cordero, muy bien. Ese es el pacto que ha venido desarrollándose, digamos, de diferentes formas, y ha venido desenvolviéndose hasta ser perfeccionado, mejorado en el último pacto, que es el pacto de nosotros. Quién sabe si el pacto del milenio se tomará como un pacto también, pero dice la Escritura que nosotros tenemos un nuevo y mejor pacto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es fácil asimilarlo. Lo que me llamó la atención es que aquí en el arca le dijeron a Noé que hiciera aposentos en el arca. Y entonces sí me recordé que el pacto de nosotros fue decretado o fue hablado en un aposento. Pero fíjese, mi amado hermano, que yo encontré Isaías capítulo 26, versículo 20. Leámoslo. Ya vamos a terminar, nos quedan 3 minutos. Isaías 26, 20. Dice, porque ya ve que estamos hablando aquí en Isaías ya del pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Ya no el pacto de Adán, el pacto de Noé, el pacto de Abraham, el pacto de Moisés, el pacto de David, el pacto de Israel, el nuevo pacto. No. Ahorita estamos, son todos los pactos y quizá habrán más. Pero ahorita estoy hablando del pacto que el Señor hizo con Israel, que es el mismo pacto en todos, de salvación. Pero el pueblo de Israel, al ser un pacto con un pueblo, el asunto se vuelve difícil. Hacer un pacto con un hombre, pues es con él, ¿sí? Hacer un pacto con Moisés, tú guardas mi pacto, pero la gente no. ¿Me doy a entender? Entonces, la ejecución de un pacto con un pueblo es cosa difícil. Muchas personas, muchos criterios, reunir, unificar muchas voluntades, esperar a que nos volvamos sencillos, humildes, mansos y obedientes. Quiere ganas. Ya cuando el asunto es colectivo, quiere ganas. Eso, la frase quiere ganas significa está difícil el asunto. Pues en esa perspectiva, el Señor en Isaías 26, 20, parte del pacto le dice al pueblo: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Eso fue lo que me llamó la atención. Y de aquí podemos desprender otra enseñanza de los aposentos. Lo vamos a hacer, solo que hay que tener paciencia, ¿verdad?
Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. El Padre tiene un aposento, se lo voy a decir de una vez. Está el aposento del Padre, está el aposento del Hijo y está el aposento del Espíritu Santo. Pero otro día los estudiamos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Y a Noé también le cerraron una puerta. Y aquella noche, allá en esa casa, también fue una cena privada. Escóndete un poquito. Eso es para seguir predicando, solo ese versículo, solo ese texto. Escóndete un poquito, por un momento. Imagínense a Noé. Noé diría, un poquito, diría Noé. Un momento, fue un año. Y no le escaseaba la comida, hermano. Y no se le descomponía la comida a Noé ahí adentro de la caja que flotaba. Eso es lo que significa, caja que flota. Por eso era todo sobrenatural. Noé lo único que hizo fue juntar la comida. Dios me dice que junte comida, yo la voy a juntar. Dios me dice que meta comida al arca, yo la voy a meter. Pero que no se acababa, eso lo hizo Dios. Escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Nota que vamos a estar protegidos, resguardados, mientras pasa el huracán por afuera. Entonces, ese detalle de los aposentos me llevó a mí a Lucas capítulo 22, donde en el versículo 11 el Señor Jesús le dice a sus discípulos que preparen la Pascua. ¿Y dónde, Señor? En tal y tal parte vayan y le dicen a la persona de esa casa que si me tiene preparado el aposento donde yo voy a comer con mis discípulos. Entonces ahí aparece la palabra aposento y todos lo conocemos como el aposento alto. El aposento alto donde se derramó el Espíritu del Señor es el mismo aposento donde tomó la Pascua. Ese sería otro tema para desarrollar otro día. Y entonces Él les mostrará un aposento alto, dice el versículo 12, ya preparado, ya dispuesto. Y ya en el versículo 14, cuando mi Señor está en la cena, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles. Versículo 20, porque ahí está toda la narración. Usted lo va a leer del 14 al 20. El 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Así como hicieron un pacto con Noé, el Señor hizo un pacto con nosotros. Yo voy a cerrar mis notas y mi Biblia para hacer la conclusión y el resumen. El creyente Noé, del versículo 8, que se aferró a la gracia de Cristo, del versículo 9, que caminó con Dios, por tal razón Dios le reveló, versículo 13, y del versículo 14 al 21 hizo un pacto. Usted y yo debemos mantener el pacto, conocer el pacto y saber qué es lo que nos ofrece el pacto y cumplirlo en la parte humana. Cuando digo cumplirlo, no quiere decir que va a ser intachable en nuestra vida. No se preocupe, el pacto tiene cláusulas que dicen que si nosotros pecamos, debemos nosotros confesar, y Él es fiel y justo para perdonar y después limpiarnos. El pacto está perfectamente bien hecho para que al final lo hagamos todo así como dice el pacto. Y así como dice Génesis 6:22, Noé lo hizo todo como se lo mandó Dios. Y entonces el domingo comenzamos viendo capítulo 7, versículo 1,
que los que guardaron el pacto, los que guardaron sus mandamientos, como dice Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14, que esos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. A esos el Señor les dice: métanse, yo los guardo, yo los protejo, mientras afuera se destruye todo. Padre, muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu palabra. Amén y amén. Así concluimos entonces, amados hermanos.